Buenos días, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Atlay Joaquín Quintero. ¿Cuántos años tienes, Adlai? Tengo 27 años. ¿Qué? ¿A los cuántos años fuiste diagnosticada con asma? A los 9 años, que fue mi primer cuadro. Tu primer cuadro. Ok, ese primer cuadro lo experimentaste en tu casa, en la escuela, Fue justo en mi casa. en tu casa. ¿Qué actividad recuerdas que estaba realizando? Estaba jugando en el patio de mi casa, de hecho. O sea, en la parte de enfrente había un jardín y ahí es donde estaba jugando y de repente me empezó a faltar el aire, empecé a toser y ahí fue donde ya se me imposibilitaba respirar. Pues mis papás pensaron que era como que, pues estaba fatigada, bla, bla. Y en la noche fue que Que ya. no podía respirar, pero para nada. Okay. ¿Te llevaron al doctor esa misma noche o tu mamá te dio algo, una medicina, un Mi remedio? mamá me había dado una medicina y obviamente el típico remedio de Vaporub para que puedas empezar a respirar y bla, bla, bla. Pero, o sea, ayudó muy poco. Ayudó muy, muy poco. Cuando llegaste al hospital, ¿qué hizo el doctor? ¿Qué tratamiento te dio? Obviamente, pusieron medicamento para empezar a sacar todo, que flemas y esto y lo otro, porque ya empezaba a escucharse algo de flema y obviamente las nebulizaciones, la máscara. La máscara. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el hospital? Estuve 3 días. Ya. Cuando el doctor habló con tus papás y les dijo que tenías asma, ¿qué tipo de asma les dijo que tenían? Era asma por esfuerzo y alergias. O sea, las alergias también eran como el detonante. Como un desencadenante, ¿no? Exacto. Okay. ¿De tu familia alguien más tiene asma? Hasta ahorita no. No. O sea, ninguno ha presentado un cuadro similar al mío. Okay. Bien, después de que regresaste a casa, de tus actividades, ¿el doctor te dio algún tratamiento? Sí, pues obviamente el tener cuidado con ciertas cosas, por ejemplo, estar al pendiente de los cambios de clima, así muy Drásticos. exacto, muy drásticos, pues lo que son el polen, tanto de flores, frutas y todo eso, y sobre todo mis alergias, porque yo normalmente siempre amanezco con una rinitis, entonces eso hacía que si yo no tenía cuidado se hiciera más grande, se hiciera una gripe, una tos y recaía. Okay. ¿Te hicieron algunas pruebas para alergias? Sí, y ahí fue donde salieron positivos, que pues era el polen, los cambios climáticos, el polvo incluso, porque yo limpié una sala, un cuarto, y luego empiezo. El estornudo. Exacto. Y los ojos llorosos. Exactamente. Que, ¿cuándo fue el último ataque o cuadro que has presentado? El último fue el año pasado como en estas fechas, al inicio de la primavera. Justo por el polen. Exacto, y justamente yo había viajado a Sinaloa. Entonces aquí, en esas fechas todavía es un poco fresco. Y en Sinaloa es completamente caliente, oscuro y seco y húmedo. Entonces fue un cambio demasiado exacto. Que, el tratamiento que tú tienes, el inhalador que tú has usado, como cuántas dosis tú necesitas cada vez que presentas un ataque. Ya tengo, o sea, después de ese cuadro que presenté, lo dejé de usar, porque ya hemos crecido, entonces tratamos de irnos cuidando y ya saber en qué momentos ajá, exacto. Pero antes, cuando eran más continuos o eran más frecuentes este tipo de ataques, por ejemplo, yo en aptitud física batallaba mucho
porque luego me fatigaba y empezaba a faltarme aire y tenía que parar. Normalmente eran dos disparos, hacía los disparos, descansaba, digamos, 1 hora, 2 horas y otra vez. Nunca fue como que llevar una secuencia, porque nunca tampoco me quise hacer dependiente al inhalador. Bien. Cuando tú presentas ese cuadro, ¿cuáles son los síntomas o qué es lo que tú sientes cuando tú estás presentando, aparte de sentir que como que no te alcanza el aire? Mira, el principal, desde donde yo sé que empieza a haber un problema para respirar, es yo empiezo a toser, empieza a haber como un periodo de tos, en el cual después de cada vez que, no sé si está bien dicho, toso, o que hay una tos, se escucha un silbido. E incluso, por ejemplo, cuando ando en bici y eso, tardo un buen rato para recuperarme y tengo que empezar a tomar aire por la boca. O sea, ya no me es suficiente por la nariz, tengo que empezar a hacerlo por la boca. Los silbidos que escuchas, Ajá, son al momento de que tú quieres meter aire o cuando quieres como que sacar el aire. Ambos. Ambos. Y son muy, o sea, muy leves y muy agudos. Muy agudos. Cuando tú presentas tu cuadro, ¿has notado que las uñas se te ponen medio azules o tus labios? No, en la mayoría de los casos no, pero lo que sí me empecé a dar cuenta después, que empecé a prestarle más atención, fue que sudaba frío y, digamos, la yema de mis dedos se ponían duras como cuando retienes líquidos, así. ¿Qué tanto esfuerzo tienes que hacer o qué tanta actividad tienes que hacer como para empezar a sentir los síntomas de un cuadro? Por ejemplo, ahorita que pues ya no he realizado ejercicio, pues obviamente con un ejercicio moderado a fuerte o intenso, ahí sí, me empieza a hacer falta el aire o empiezo a tener problemas para respirar y empiezo a toser. Cuando haces un esfuerzo y que tienes que correr o hacer, como dijiste, un ejercicio que moderado e intenso y tú empiezas a sentir eso, mencionaste que ya casi no usas tu medicamento. ¿Qué haces cuando tú empiezas a sentir eso? Primero me tranquilizo, después, obviamente si no hay un lugar en donde sentarme, pues obviamente sobre mis rodillas y trato de hacer algo como si fuera una nebulización. Trato de taparme y con el mismo aire caliente ir empezando a controlar. Exacto, a controlar. ¿Te han hecho algunas pruebas de esfuerzo o una espirometría? No, nunca. Okay. Bueno, perdón que te interrumpa. Sí. Alguna prueba así tal cual, no. Pero en la carrera estuvimos llevando clases igual de neumo, respiratorio y todo eso. E hicimos espirometrías y pues obviamente yo salí por debajo del nivel de mis compañeros. Okay. Cuando tú estabas chiquita, ahora en la actualidad, ¿tus cuadros que has presentado han disminuido? Sí, han disminuido bastante. Una, por mi cuidado. Dos, porque ya sé qué cosas son las que lo desencadenan y pues empiezo a evitar. Exacto, o empiezo a moderarlos. Por ejemplo, si voy a empezar a hacer ejercicio, trato de ir a mi paso y hasta que yo logre, digamos, esa condición física que necesito para realizarlo a la par de los demás, ya es cuando le exijo, digamos, a mi cuerpo que lo haga tal cual. Okay. Muy bien. Aproximadamente, ¿cuántos cuadros presentas por año?
digamos, de los 9 a los 15, supongámoslo así, presentaba alrededor de 3 o 4 cuadros al año. Entre esos, ponle que me llegaba a enfermar de tos y era leve lo que presentaba. De ahí en adelante, que serán los 16 a los 20, eran si acaso 2, que eran los cambios de temporada. Que yo ya sabía que en invierno tenía que cuidarme bastante, o si no, tener listo mi inhalador y algún lugar para irme a nebulizar o mi nebulizador. Y ya de ahí, digamos, de los 21 para acá, 1, 2 cuando no me cuidaba y así. Y te digo, el año pasado fue 1. Okay. Cuando vas a tus nebulizaciones, ¿las hacen con algún fármaco o es pura agua? Los primeros sí eran obviamente el salbutamol y la solución. Y ahora pues ya solamente es la solución. Okay. Solamente como para lubricar y empezar a expectorar más fácil. Las expectoraciones que salen con algún color característico. Ahora ya es todo completamente normal, porque te digo, ya no es como un proceso tal cual como patológico, ya no hay infección ni nada, pero antes sí, eran como amarillito con marrón, así. Obviamente, las primeras veces, los primeros cuadros, yo recuerdo que incluso, o sea, la expectoración era demasiada, que entonces a veces yo también me ahogaba. Y en el esfuerzo por querer, exacto, expulsarlas, pues ahí obviamente me irritaba más. Y nada más, todo era un ciclo continuo, ¿no? Sí. Okay. Entonces, actualmente salen expectoraciones, pero son ya normales. Exactamente, y cantidades normales. Okay. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y que tengas un buen día. Gracias.